Buenos días, ingeniero Chávez Sotomayor Luis. La que le habla es la alumna Almonacida Ayala Yasuri Belén del cuarto ciclo de arquitectura. El tema que les voy a presentar el día de hoy son las losas in situ, tipos, losas prefabricadas y el predimensionamiento de las losas. Las losas pueden ser armadas en una o dos direcciones. Esto quiere decir que pueden estar apoyadas en dos lados opuestos o en un dado perímetro. La dirección del armado de una losa depende básicamente de las dimensiones de sus lados y de las condiciones de apoyo de los mismos y será determinante en el comportamiento estructural tanto en la losa como en de sus elementos de apoyo. En lo general, todo análisis y diseño de losas requiere de un planteamiento estructural previo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una estructuración general a partir de la cual se confeccionan los planos índices que nos indican los apoyos y las dimensiones de los paños, con lo que se hará la determinación del tipo de losa a utilizar de acuerdo a la dirección del armado. Losas moldeadas in situ. Ejecutadas directamente en la obra, las losas moldeadas in situ involucran procesos de producción de plazos intermedios dado de tiempo de curado, que requiere el hormigón. No requieren de mano de obra especializada y pueden adquirir formas muy diversas según el encofrado. La clasificación por decir la primera, es la losa maciza, totalmente conformada en el proceso de construcción con espesores que normalmente varían entre 7 y 15 centímetros. En su ejecución se realizan a partir de su encofrado, que constituirá el molde en el cual se vierte el hormigón sobre una armadura metálica. Comenzamos con el proceso constructivo. Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada a la losa y apuntarlos adecuadamente de manera que se resistan las cargas durante la construcción hasta que se alcance la resistencia propia del elemento. El encofrado. En la estructura temporal que sirve para darle al concreto la forma definida, su función principal es ofrecer la posibilidad de que el acero de refuerzo sea colocado en el sitio correcto, darle al concreto la forma y servirle de apoyo hasta que se endurezca. Está constituido por el molde y los puntuales, pueden ser metálicos o de madera. Existe una gran cantidad de encofrados de distintos materiales y de distintas formas. Cada uno es utilizado para un fin específico. Y así, como se explicó anteriormente, existen encofrados que no son removibles, es decir, que pasan a formar parte de una estructura después del vaciado. El material más usado es la madera, pero también lo hay en metálicos y en plásticos. Los tableros de madera presentan la ventaja de que pueden ser cortados para darle una forma deseada. Sin embargo, esto genera desperdición de materiales que en ocasiones no se puede reutilizar. Una vez usados estos tableros de madera, se deben de limpiar y retirar los clavos, tornillos, los pasadores, abrazaderas, alambres, etc. No deben almacenarse a la intemperie del sol y al agua, porque se tuercen y se deterioran con la superficie. No se debe abusarse del uso de clavos y tornillos porque debilita la madera. Se deben pintar periódicamente con pintura resistente al agua para evitar cambios volumétricos por absorción de agua. Los encofrados metálicos presentan un desgaste mínimo con el manejo adecuado, al igual que los de madera deben ser tratados de forma especial. Se deben de evitar la oxidación protegiéndolos periódicamente con pintura anticorrosiva, sobre todo si van a estar mucho tiempo en la intemperie. Deben protegerse también de los rayos del sol y de la lluvia. Las piezas componentes defectuosas se deben de reparar o reemplazar debida oportunamente. Los puntuales son los elementos que se proporcionan en el soporte al encofrado hasta que el concreto fragúe y la estructura sea capaz de resistir las cargas debidas a su propio peso. Pueden ser de maderas y metálicos. Estos últimos tienen la ventaja de ser extendibles de manera que se pueden adaptar a las distintas alturas del entrepiso y pueden colocarse en las edificaciones. Como se puede observar acá, en esta figura son los puntuales metálicos. En la parte de acá es otro tipo que se llaman los puntuales telescópicos
Y en la parte de acá es el anclaje de puntuales de manera diagonales que se colocan en el nivel inferior. La colocación del acero del refuerzo inferior, luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa, se procede a la colocación del acero de refuerzo de la misma. Es evidente que previamente debió ser cortado y doblado las cabillas de acuerdo a los planos que se despiece, como se puede observar acá. Luego sigue el vaciado. Luego de tener los elementos de una losa ubicados en su sitio, se debe de llevar a cabo el vaciado del concreto, el cual debe ser mezclado en obra o traído de una planta del premezclado. Proseguimos con las losas sin vigas. ¿Qué son las losas sin vigas? Las losas en dos direcciones sin vigas se han ido convirtiendo en un estilo constructivo de moda en zonas urbanas sin alto de riesgo sísmico y donde los requerimientos arquitectónicos así lo pidan. Últimamente la arquitectura de los departamentos, por estética, ha adquirido un tipo de construcción donde los arquitectos no quieren que el cielo raso se vean en desniveles ni vigas. Para lograr ese diseño de losas, se realiza bajo el concepto de losas apoyadas en columnas sin vigas. Si bien, como se pueden apreciar acá, las columnas centrales, como la muestra en la imagen, no tienen soporte de vigas, como pueden observar acá. El proceso constructivo consta de ábacos. ¿Qué significa eso? Al momento de diseñar una losa de este tipo, los altos refuerzos concentrados cerca de las columnas obligan a que no se pueden utilizar aliviantes en estos sectores. Estos sectores de hormigón macizo se llaman comúnmente ábacos. Por otro lado, en los claros entre las columnas los refuerzos se reducen significativamente y es muy conveniente utilizar estos aliviantes, pues por otro lado reducen esfuerzos al disminuir el peso propio de la losa y por otro lo reducen entre los costos. Acá se puede observar el armado de una losa en dos direcciones sin vigas y así se verá justo antes de hacer el vaciado. Como se aprecia en esta imagen, son los esfuerzos y solicitaciones. La alta concentración de esfuerzo en las proximidades de la columna se debe, como se dijo anteriormente, en los esfuerzos tanto corre como de momento flector en ese sector. Si se analiza la gráfica que podemos observar acá, se pueden ver los momentos flectores por medio de longitud kilonewton por metro en una porción de la losa. Lo que podemos observar acá son los momentos negativos, que están en magenta y rojo, obligan a no utilizar aliviantes en este sector, pues debilitaría la losa. La imagen que podemos observar acá son los esfuerzos y solicitaciones también. Eso no quiere decir que entonces, en términos técnicos, se podría decir que el hormigón armado, al momento de diseñar las losas en dos direcciones sin vigas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La losa debe ser capaz de soportar los momentos flectores, producto de las cargas verticales muertas y vivas en la losa. Las solicitaciones producto de movimientos sísmicos pueden ser tomados en cuenta para el diseño de ábacos. También se puede verificar la suficiente resistencia al corte por punzonamiento entre la losa y la columna. Luego seguimos con la losa nervada o reticulares. Este tipo de losas se elabora a base de un sistema entramado de traves cruzadas que forman una retícula, dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados permanentemente por bloques o materiales cuyo peso volumétrico no exceda los 900 kilogramos por metro y sean capaces de resistir una carga concentrada de 1 tonelada. La combinación de elementos prefabricantes de concreto simple en forma de cajones con nervaduras de concreto reforzado o colado en el lugar que conforma la retícula que rodea por estos 4 costados en los bloques prefabricados. El procedimiento constructivo comenzamos con la cimbra. Deberá ser perfectamente al nivel requerido, tendrá que ser
plana, cuidada y resistente de madera o metal. Como podemos observar acá, acá podemos ver que se coloca la cimbra empezando los largueros, después de los puntuales y al final la cama de duelas o también llamado tripley. Los trazos de retícula. Se trazan sobre la cimbra los espacios que corresponden a las hileras por bloques de borde. Las hileras anteriores de cajones formados por los bloques se localizarían fácilmente mediante reventones, tomados desde los elementos extremos, y se dice que conviene indicar sobre la cimbra la posición de estos bloques con trazos no necesariamente continuos. El armado. Como podemos observar acá, se obtiene un recubrimiento adecuado con el esfuerzo metálico. Conviene colocar calzas, una por cada bloque, sobre las cuales se tienden las varillas de refuerzo inferior, primero en un sentido y luego en el otro sentido. Como se puede observar acá, se ponen los estribos en ambas direcciones, después se coloca el refuerzo superior, amarrándose con los estribos en la posición indicada en los planos constructivos. En la zona del capitel deben revisarse cuidadosamente la colocación de los refuerzos, pues en la zona sometida a los máximos esfuerzos y la colocación de su armado es a base de varillas de metal. En las nervaduras del capitel que van de columna a columna y las dos laterales que se colocan dos varillas abajo y dos arriba, armando en el capitel la cantidad necesaria para formar todos los refuerzos. Luego proseguimos con los acabados. Como se puede observar acá, dice que se colocan los casetones de unicel con medidas según el cálculo y luego se colocan la malla electrosoldada, como se puede observar acá. Se puede enyesar o aplanar directamente la cara inferior de la losa, ya que la superficie del bloque y de las nervaduras tienen una excelente adherencia a estos acabados. Luego seguimos con la losa prefabricada. Uno de ellos es la losa con armado y bloques. Estructuralmente funcionan en una sola dirección, siendo equivalente a las losas nervadas unidireccionales. La sección de las vigas tienen en forma de T invertida, con una altura que no varía entre los 8 y 9 centímetros. La altura de la losa que corresponde a la suma de las alturas del bloque junto a la carpeta de comprensión. Luego seguimos con el proceso constructivo. Uno de ellos es el apuntalamiento. Antes de ubicar las viguetas, se dispondrán los tirantes de la solera de apoyo y nivelación. Las soleras de 4x4 se colocarán a una distancia no mayor a 1,80 m y los puntuales de sostén de 4x4 a una separación mínima de 1,50 m. Luego se procede a colocar las viguetas. Colocando las viguetas apoyadas sobre los cerramientos laterales que hayan definido con los cargadores que muestra la losa. Las viguetas se colocan de forma manual sobre los muros cargadores a partir del muro de arranque. Se colocan las bovedillas en los extremos de las viguetas para obtener una separación correcta entre ellas. Además, facilitar la posterior colocación de las demás bovedillas de forma alineada. Luego procedimos con colocar las bovedillas. Se colocan las bovedillas sobre cuidado que quedan bien asentadas y las más juntas posibles. Como se puede observar acá que el señor está acomodando las bovedillas de tal forma que serán sostenidas directamente por las viguetas desde sus extremos. La colocación también se puede hacer de manera manual, es de forma manual. Proseguimos con la colocación de la malla electrosoldada. La malla electrosoldada se corta del piso por el tamaño deseado. Posteriormente, se sube a la losa en construcción, se corta el tamaño requerido y se amarra con alambres retorcidos a la varilla superior de las viguetas y a las cadenas de cerramiento, como se puede observar acá. El colado de la capa de comprensión. Se tapan los huecos de las bovedillas de los extremos y aquellas que hayan recortado para ajustar el claro. Se mojan perfectamente las viguetas y bovedillas
y se cuela de 3 a 5 centímetros de concreto según esta malla.